Bueno chicos, vamos a continuar ahora con el desarrollo del seminario. En esta ocasión tenemos que hablar acerca del peso braquial, que viene a ser el componente nervioso encargado de la inervación motora sensitiva y miembro superior. Un tema bastante amplio, complejo e interesante, sobre todo para el entendimiento de esta parte del cuerpo, así que presten mucha atención que esto va a estar bueno. A ver, número uno, tenemos que hablar acerca de la definición del peso braquial. El peso braquial se define o va a estar formado por el conjunto de ramos anteriores de los nervios raquídeos que van desde la quinta vértebra cervical hasta la primera vértebra torácica. Es decir, solamente participan los ramos anteriores, ¿de acuerdo? Y los ramos posteriores se van a encargar de ir a la inervación del dorso. Ahora, como van a ser parte de los ramos raquídeos, ¿de acuerdo? Estos ramos raquídeos, ustedes recordarán, van a ser parte de la médula oblongada, o también llamada médula espinal, ¿de acuerdo? Van a tener doble componente, un componente anterior y un componente posterior, ¿de acuerdo? Que se van a unir y van a formar tanto las raíces nerviosas. Estas raíces nerviosas van a tener una doble conformación, ¿de acuerdo? Las raíces nerviosas van a tener una conformación motora y una conformación sensitiva, ¿de acuerdo? Ya que previamente viene a ser formada por los ramos anteriores y posteriores de los nervios espinales, ¿ya? Así que quiero que recuerden que el peso braquial se encarga de la inervación motora y sensitiva de las estructuras que se encuentran en el miembro superior. Ahora, ¿por qué hago esta acotación? Porque cuando ustedes revisan sus textos, por ejemplo Netter menciona en el esquema del peso braquial que hay una parte del mismo que viene a ser una contribución al nervio frénico. Ustedes recordarán que el nervio frénico tiene como origen radicular C3, C4 y C5, ¿de acuerdo? Y su principal función va a ser inervar a qué músculo? Al músculo diafragma. Y obviamente ustedes recordarán que el diafragma no se inserta por ninguna parte de las estructuras óseas que conforman el miembro superior. Así que solamente quiero hacer esa salvedad con esa definición. Solo se inerva a los músculos y la piel que van a encargarse del miembro superior. Ahora, ese esquema que va a aparecer en pantalla, ¿por qué es importante? Porque el peso braquial va a tener doble localización. Es decir, a pesar de que va a formar parte de la inervación tanto motora como sensitiva del miembro superior, la localización del peso braquial va a variar de acuerdo a la parte que vamos a considerar. Número uno, el peso braquial va a tener dos partes. Una parte que se encuentra en el cuello o cervical, ¿de acuerdo? Y una parte que se ubica netamente en el miembro superior en la denominada fosa axilar. Ahora ustedes dirán, ¿por qué es importante que haga esa separación? Porque va a haber ramas cervicales, va a haber ramas axilares, o va a haber ramas que se encuentran aquí, más o menos sería ese nivel de la clavícula, ¿de acuerdo? Va a haber ramas supraclaviculares y ramas infraclaviculares, ¿de acuerdo? A su vez también ustedes podrán ver que acá la conformación del peso braquial es totalmente distinta a ese nivel. Por lo tanto, va a haber ramas, va a haber relaciones a ese nivel diferentes que a nivel de la fosa axilar. Ahora, empezamos. A nivel del cuello, el peso braquial se va a relacionar principalmente con dos reparos anatómicos importantes. Uno es el triángulo supraclavicular y otro triángulos escalenos. ¿Cuál de los es importante? Principalmente no son los dos, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuáles van a ser los límites del triángulo supraclavicular? Sencillo, chicos, más o menos a este nivel va a estar la clavícula, ¿de acuerdo? Acuérdense que la clavícula tenía dos partes, una parte acromial que se articula con el acromion y una parte esternal con el esternón, obviamente. ¿De acuerdo? Más o menos a este nivel de la clavícula, ¿de acuerdo? Y va a ser parte del límite del triángulo supraclavicular. El triángulo se encuentra por arriba de la clavícula, que va a tener como límites, inferior va a tener la clavícula, ¿de acuerdo? Lateral, perdón, medial va a tener el borde posterior del esternocleidomastoideo, y como límite lateral va a tener el borde inferior del vientre superior del lomoyoideo. Eso viene a ser los límites del triángulo supraclavicular, cuyo contenido importantísimo viene a ser en este caso, miren a ese nivel, los troncos del peso braquial y con la arteria subclavia. Ahora, otro triángulo más que se relaciona directamente con el peso braquial viene a ser el triángulo de los escalenos, que va a estar conformado principalmente como límite inferior la cara superior de la primera costilla y como límites tanto lateral como medial los escalenos anterior y medio. ¿De acuerdo? El contenido importante va a ser también la arteria subclavia y la parte proximal del peso braquial, denominado los troncos nerviosos. ¿De acuerdo? A su vez también a este nivel, quiero que recuerden que a nivel del cuello, la principal relación del peso braquial va a ser básicamente su origen. Más o menos aquí se encontrarían las raíces nerviosas, que va a estar relacionado con la cadena simpática paravertebral, porción cervical, con sus tres ganglios respectivos, ¿de acuerdo? Pero a nivel de peso braquial solamente va a estar relacionado con dos ganglios, con el ganglio simpático cervical medio y con el ganglio simpático cervical inferior o cervicotorácico o ganglio simpático estelar. Eso van a ser las relaciones importantes del plexo braquial a ese nivel, ¿de acuerdo? A su vez va a estar también relacionado con los músculos escalenos, principalmente el escaleno anterior y medio, y los músculos perivertebrales como el músculo largo de la cabeza y largo del cuello respectivamente. Entonces, esas van a ser las relaciones del peso braquial en su porción cervical. En cambio, en la porción de la fosa axilar
va a estar relacionado básicamente con la arteria del mismo nombre. ¿Y por qué? Ustedes acá pueden observar la arteria axilar, que viene a ser continuación de la arteria subclavia, cuando esa pasa la primera costilla, ¿de acuerdo? Y más o menos en la fosa axilar ustedes recordarán que a este nivel el peso braquial va a tener otra composición. Es una composición diferente que lo voy a encontrar en la porción cervical. Entonces, ¿cuál es su principal relación del peso braquial en la fosa axilar? La arteria axilar. En primer lugar, en segundo lugar viene a ser la vena axilar. ¿De acuerdo? Son reparos anatómicos importantes. Ahora, quiero que recuerden este número, que es clave para entender la conformación del peso braquial. El peso braquial va a tener como clave el número 3. ¿Por qué? Porque van a haber 3 troncos, denominados antes troncos primarios, que van a ser tronco superior, tronco medio y tronco inferior. ¿De acuerdo? El tronco superior se va a formar por la unión de la raíz nerviosa C5 y C6. El tronco medio viene a ser la continuación de la C7. Y el tronco inferior viene a ser la unión de la raíz nerviosa C8 y T1. ¿De acuerdo? Estos troncos a su vez van a dividirse en partes anteriores y posteriores y van a formar también los denominados cordones, que también vienen a ser 3. Cordones son denominados troncos secundarios, que vienen a ser anterior externo, posterior y anterior interno. Ahora, ¿por qué es importante mencionar eso? Por lo siguiente, miren, acá yo voy a mencionar, miren, acá están las raíces nerviosas, ¿de acuerdo? Que se unen, ¿de acuerdo? Acá tengo C5, C6, se unen y forman el tronco superior, tronco medio y tronco inferior, ¿de acuerdo? Y estos troncos van a tener divisiones tanto anteriores como posteriores y van a formar los cordones, anterior externo, anterior interno y posterior. ¿Qué ustedes pueden notar este gráfico? Que obviamente van a haber ramas colaterales que vienen de las raíces, ramas colaterales que vienen de los troncos y ramas terminales que vienen de los cordones. A su vez, ¿qué es lo más importante que ustedes notan aquí? Que la arteria axilar va a estar relacionada básicamente con el peso braquial en casi toda su extensión, excepto en ¿dónde? Excepto en las raíces nerviosas. ¿De acuerdo? En los troncos puede haber relación también, que es mínima, pero más se observa la relación en los cordones, en la denominada fosa axilar. ¿De acuerdo? Sí, quiero que recuerden ese reparo importantísimo, ya que la principal relación de los troncos primarios, como le dije que se relaciona poco con la arteria axilar, más se relaciona con ¿qué, chicos? Con la arteria subclavia. Si ustedes recordarán la imagen anterior a esta, que pusimos como reparo la clavícula y la primera costilla, por arriba de la misma se encontraban los troncos y las raíces nerviosas. Por lo tanto, todas las ramas, ojo, todas las ramas de los troncos y o de las raíces nerviosas que participan en el peso braquial van a tener como relación importante la arteria subclavia, ¿de acuerdo? Principalmente su porción posescalénica, ¿de acuerdo? En cambio, los cordones van a estar relacionados principalmente con la arteria axilar, ¿de acuerdo? En la fosa axilar, listo. Ahora, aparece nuestro amigo Snoopy, que nos dice que tenemos que recordar algunas cositas. Obviamente que van a estar en diferentes lugares y van a tener diferentes relaciones. Ya les dije más o menos con qué arteria se relaciona cada estructura, los troncos y cordones. Son cervicales, son axilares, y las relaciones propias a su vez que se encuentran en la región del cuello y la fosa axilar. Número 2, la clasificación de las ramas, que tenemos como punto de reparo la clavícula, que van a ser ramas supraclaviculares. Ustedes pueden verlo clarísimo en este esquema. Y ramas infraclaviculares. Cabe resaltar que las supraclaviculares van a ser los troncos y las raíces nerviosas con sus ramos colaterales, y las ramas infraclaviculares van a ser las ramas tanto colaterales como terminales de los cordones nerviosos. Y por último, ya dijimos, ya tenemos que saber la relación entre ramas colaterales y ramas terminales. Ahora, este esquema va a ser vital para el entendimiento del peso braquial. Empecemos. Acá tenemos graficado las vértebras, ¿de acuerdo? Con la primera costilla. Y aquí sale, como arte de magia, nuestras 5 raíces nerviosas, que vienen a ser las 4 últimas cervicales y la primera torácica. Ahora, miren ustedes que ven acá. De las raíces nerviosas salen unas ramas posteriores que se van a unir, sobre todo el C5, C6, C7, ¿de acuerdo? Y va a formar un nervio, denominado nervio torácico largo o nervio de Charles-Bell. Acá tiene como origen radicular C5, C6, C7, que viene a ser el conjunto de ramos posteriores de las raíces nerviosas, ¿de acuerdo? Que cuya función principal va a ser inervar al músculo serrato anterior o serrato mayor. De acuerdo, que si recordaremos, inserten las primeras 8 o 9 costillas, de acuerdo, algunos dicen 7, ¿ya? Pero el punto de inserción más importante, ¿cuál es, chicos? Que ese músculo serrato anterior se va a ir a donde? Al borde medial del escápulo en su cara anterior. ¿De acuerdo? Es importantísimo. Ojo, la lesión de este torácico largo de Charles-Bell nos da una patología denominada escápula alada. ¿De acuerdo? Acá tenemos, como dijimos hace un segundo, la contribución al segundo nervio torácico. Solo lo mencionamos nada más. Ojo, esto no forma parte del peso braquial,
pero solamente lo tenemos como mención. A su vez aquí tenemos otro nervio, que es el nervio intercostobraquial, ¿de acuerdo? Pero tampoco forma parte del peso braquial. Así que solamente les hago la salvedad que para esta parte, el Charles Bell es lo que tiene que recordar por ahora. Seguimos. Vamos ahora hacia arriba. A nivel del quinto nervio cervical, observamos un nervio que se denomina nervio dorsal en la escápula, o antes denominado nervio de los romboides. Ahora, ¿por qué es importante este nervio? Porque se va a encargar la inervación de todos los músculos que se insertan tanto en el ángulo superior, ojo, como en el borde medial de la escápula, pero en su cara posterior. Recordaremos la clase de zoología, ¿cuáles son esos músculos? El ángulo del omóplato, o también denominado elevado de la escápula, el músculo romboides menor y el músculo romboides mayor. Entonces es el territorio de la nervio dorsal de la escápula, que va a estar obviamente con la arteria del mismo nombre, arteria dorsal de la escápula, que recordarán también que viene a ser una rama de la porción postescalénica, la arteria subclavia, o en su defecto, si no se encuentra ahí, ¿dónde se puede ubicar? Como la continuación de la rama profunda, la arteria cervical transversa. Listo, seguimos. Aquí tenemos contribución para C4, no tiene nada que ver con peso braquial, solamente lo mencionamos con fines teóricos. Y empezamos. Se acordarán que C5 y C6 se fusionan y forman el tronco superior. El tronco superior da a su vez dos ramas importantes. Uno es el nervio subclavio, que tiene como origen radicular C5-C6, que va a servir para la inervación del músculo del mismo nombre, que ustedes recordarán si se trata en donde principalmente en la clavícula, ¿sí o no? En su cara inferior, en el surco subclavio. Y va a ir a la primera costilla. De acuerdo, acá está su nervio que lo va a inervar. Y luego tenemos el nervio supraescapular, que es fácil de recordar, porque el nervio supraescapular va a pasar por debajo de una escotadura coracoidea y va a inervar a los músculos supra e infraespinosos respectivamente. Ahora, dijimos que C7 se continúa como el tronco medio y la unión de C8 y T1 forma el tronco inferior. Ahora, y estos troncos y raíces nerviosas están dentro de los triángulos del cuello, ¿sí o no? El triángulo supraclavicular y el triángulo de los escalenos, que ya mencionamos sus límites en el slide anterior. Seguimos. A su vez también mencionamos que tanto los troncos tienen división anterior y división posterior. ¿Qué ustedes pueden notar aquí? Que las divisiones anteriores del tronco superior y medio se fusionan en una sola. La rama anterior del tronco inferior va por sí sola. Y en cambio lo que llama la atención es que todas las ramas posteriores de todos los troncos se unen y forman el denominado tronco secundario posterior, o actualmente llamado cordón posterior. Este cordón posterior a su vez me da tres ramas colaterales. El nervio subescapular superior, que es de menor calibre y menor longitud, cuyo origen radicular es C5-C6, que va a inervar la parte proximal del músculo subescapular. El nervio toracodorsal, o antes denominado nervio subescapular medio, cuyo origen radicular va a ser C6, C7, C8, que se ve en cada inervación del músculo dorsal ancho, que ustedes recordarán que se va a insertar en la parte media de la corona bicipital, y va a estar relacionada con la arteria toracodorsal, que viene a ser rama de la última porción lateral axilar, que viene a ser a su vez rama de la arteria subescapular. Ya, eso más o menos quiero que recuerden esos reparos. Y por último, el nervio subescapular inferior, que ese que tiene mayor longitud y mayor calibre que el superior, y se ve encargada la inervación principalmente de la parte distal en músculo subescapular, y también va a ir a un músculo denominado músculo redondo mayor. Listo. Ahora, ¿por qué acá apareció la escápula? No apareció por las puras, porque acá vamos a graficar la relación de estos tres nervios. El nervio dorsal de la escápula, que dijimos tenía como origen radicular C5, ¿dónde va a estar recorriendo? Va a estar recorriendo el borde medial de la cara posterior de la escápula. Sabemos que cara posterior porque acá tengo la espina de la escápula. Entonces acá se insertan tres músculos: ángulo del omóplato, romboides menor y romboides mayor. A su vez tenemos el nervio supraescapular, cuyo origen radicular es el C5-C6, ¿de acuerdo? Y llama la atención porque este nervio pasa por la escotadura coracoidea, por debajo del ligamento transverso superior de la escápula, ¿de acuerdo? Y se va a ir hacia la parte inferior de la escápula, pasando previamente por la escotadura espinoclinoidea, que iba a dar ramas tanto para el músculo supraespinoso y músculo infraespinoso. Listo. Y el nervio toracodorsal, ¿de acuerdo?, que tiene como origen radicular C6 a C8, que va a dar la inervación motora al músculo dorsal ancho. Ahora, las ramas anteriores del tronco superior y medio se unen y van a formar un cordón denominado el cordón anterior externo o anterolateral, ¿de acuerdo?, que va a una rama colateral que viene a ser el nervio pectoral lateral o nervio de pectoral mayor, cuyo origen radicular va a ser de C5 hasta C7. ¿Cuál va a ser lo positivo de este nervio que va a inervar al músculo pectoral mayor?
Y a su vez algunas literaturas mencionan que va a ser contenido en el surco delto pectoral, junto con la vena cefálica y con la rama deltoide del tronco acromio torácico. ¿De acuerdo? Eso quiero que recuerden bien. Este cordón anterolateral se divide a su vez en dos ramas terminales. Una rama que se va a ir hacia la parte del brazo y una que se queda en la fosa axilar. La que se va a la parte del brazo se denomina el nervio músculo cutáneo, cuyo origen radicular viene de C5 hasta C7. Es importante este nervio porque va a la inervación a la musculatura flexora del brazo y va a perforar a un nervio, va a perforar un músculo denominado el músculo coracobraquial. Es el primer nervio en el miembro superior que perfora músculo, ¿de acuerdo? El nervio músculo cutáneo aquí perfora al coracobraquial, ¿de acuerdo? Y se va a encargar en la inervación básicamente de toda la parte flexora del brazo. Y va a tener como rama terminal que viene a ser un nervio sensitivo que es denominado el nervio antebraquial cutáneo externo. Listo. La rama anterior del tronco inferior dijimos que se continúa sola y se denomina el cordón anteromedial, que va a dar tres ramas colaterales principalmente. La primera, que es motora, de acuerdo, que es el nervio pectoral medial o nervio pectoral menor, cuyo origen radicular es el C8T1, de acuerdo, y dos ramas sensitivas, que vienen a ser el nervio braquial cutáneo interno y el nervio antebraquial cutáneo interno. El nervio braquial cutáneo interno tiene como origen radicular T1 y el antebraquial cutáneo interno como origen radicular C8 hasta T1. Ahora, quiero que recuerden que estos dos son sensitivos y el único motor que nace del cordón anteromedial viene a ser el nervio de pectoral menor. Ahora, este cordón anteromedial se divide en dos ramas, una que se queda en la fosa axilar y una que se va hacia la parte del brazo y que va a descender hacia el antebrazo, inclusive hacia la mano. La que va a descender viene a ser denominada nervio cubital, cuyo origen radicular frecuente es C8 y T1. Algunas literaturas mencionan que también tiene una contribución de C7, que es inconstante, pero le encerran en corchetes. Así que quiero que revisen sus textos para que no tengan ningún problema. El origen radicular frecuente es C8-T1, pero algunos consideran C7, C8 y T1. El nervio cubital, quiero que recuerden también que de brazo no inerva absolutamente nada. Lo único importante que va a ser que va a pasar por el canal epitrócleo lecraniano o denominado surco retroepitroclear, junto con la arteria recurrente cubital posterior. ¿De acuerdo? Eso quiero que recuerden bien. Ahora, este esquema es interesante, porque dijimos que habían dos raíces que se quedan en la fosa axilar, la raíz lateral y la raíz medial. Ambas se van a unir, ¿de acuerdo? Y van a formar un nervio de mayor calibre, que viene a ser el nervio mediano. El nervio mediano tiene como origen radicular de C5 hasta T1, viene a ser parte o viene a ser formado por la unión de los cordones anteriores laterales y mediales. Ustedes pueden saber aquí por sus raíces nerviosas, ¿de acuerdo? Este nervio no inerva absolutamente nada en el brazo. Su principal función en el brazo, ¿cuál va a ser? Que va a estar relacionado con la arteria braquial, ¿de acuerdo? En diferentes partes. En la parte proximal del brazo va a estar lateral a la arteria, ¿de acuerdo? En la parte media del brazo va a estar anterior a la arteria y en la parte distal del brazo, básicamente en el canal bicipital medial, ¿de acuerdo? Que va a estar relacionado con la arteria braquial también, se va a ubicar medial a la arteria. Así que esas son las relaciones importantes que tienen que recordar el nervio mediano. A su vez el nervio mediano va a inervar la parte anterior del antebrazo, la mano, que lo vamos a ver conforme avance la clase. ¿Ya? Eso solamente son generalidades de los nervios. Pero quiero que tengan esa idea. Mediano sirve para eso. ¿De acuerdo? Listo. Y el nervio, y obviamente, tenemos que resaltar lo siguiente. El mediano en su nacimiento va a formar un ángulo, como una horquilla. Eso se denomina la pinza anatómica, o también denominada horquilla external. Horquilla del mediano, disculpe. ¿De acuerdo? Pinza anatómica u horquilla del mediano. ¿De acuerdo? Que va a alojar a la tercera porción de la arteria axilar. Esa es la principal relación que tienen que recorrer. Horquilla del mediano o pinza anatómica con tercera porción de la arteria axilar. A su vez, ustedes pueden notar aquí que miren, tanto en los nervios pectorales lateral y medial nacen ramas comunicantes que van a formar un asa. Esa asa se denomina enlace de los pectorales, ¿de acuerdo? Que va principalmente a envolver a la primera porción de la arteria axilar. Algunos textos mencionan que envuelve a la segunda porción, pero se ha visto que con mayor frecuencia es la primera porción, ¿de acuerdo? Entonces tenemos dos repasos anatómicos que van a encerrar a la arteria axilar: el enlace de los pectorales y la pinza anatómica. Y por último tenemos que hablar a grosso modo, ¿de acuerdo?, de las ramas terminales del cordón posterior presobraquial. La primera viene a ser la más corta de longitud, de menor calibre, de acuerdo, que se queda exclusivamente en la parte proximal del brazo, que viene a ser el nervio axilar,
cuyo origen radicular en C5, C6, que su principal función va a ser la inervación del músculo deltoides, la parte motora, y la parte sensitiva va a arrojar a un nervio denominado el nervio braquial cutáneo superolateral, ¿de acuerdo? Y como reparo importante en el nervio axilar es que va a estar en el cuello quirúrgico del húmero y también dentro como contenido del cuadrilátero de Bell-Pao con la arteria circunfleja humeral posterior. Y por último el nervio radial, de acuerdo, que tiene como origen radicular de S5T1, es importantísimo porque este nervio va a permitir la inervación de los músculos extensores, ojo, de los extensores de brazo e inclusive el antebrazo, ¿de acuerdo? También tenemos que recordar que el nervio radial se va a encontrar en el brazo, el denominado canal de torsión o surco para el nervio radial, y en el triángulo de Avelino Gutiérrez, junto con la arteria braquial profunda, ¿de acuerdo? Así que quiero que recuerden la importancia del nervio radial, que es el nervio de mayor calibre de todo el miembro superior. Y por último, tenemos que recordar todo lo que hemos visto en la clase, que el preso braquial se divide en ramos supraclaviculares e infraclaviculares. Los ramos supraclaviculares es el nervio supraescapular, que sigue la inervación del músculo suprainfraespinoso y cuyo reparo importante que va a ser, ¿cuál, chicos? Que va a pasar la escotadura coracoidea o escapular superior. El nervio subclavio, que va a dar la inervación para el músculo del mismo nombre, y el Charles Bell, que su patología o su lesión va a ser que aparezca el cuadro clínico de la escápula alada. El nervio dorsal de la escápula, que, o también lo mismo nervio de los romboides, que va a la inervación básicamente a todos los músculos que se insertan en el borde medial de la cara posterior de la escápula. Y acá tenemos un verso interesante. Las ramas infraclaviculares tenemos que esquematizarlas mentalmente en dos grandes grupos, en un versus. Las ramas colaterales y las ramas terminales. Las ramas colaterales son todas estas: nervio pectoral lateral, nervio pectoral medial, que son básicamente nervios motores, su escapular superior, que es de menor tamaño, menor calibre, que va a la parte proximal del subescapular, el subescapular inferior, que viene a ser de mayor calibre, de mayor longitud que el anterior, que va a dar la inervación en la parte distal del músculo ya mencionado, y para el redondo mayor, el toraco dorsal, que va a dar inervación dorsal ancho y va a estar relacionada con la arteria del mismo nombre, el braquial cutáneo medial y antebraquial cutáneo medial, que básicamente son sensitivos, ¿de acuerdo? Eso es lo importante. Y las ramas terminales dijimos el nervio radial, que va a estar contenido en el canal de torsión y también el triángulo Avelino Gutiérrez, ¿de acuerdo? El nervio axilar, que va a estar relacionado con el cuello quirúrgico y obviamente con el otro reparo anatómico, que es el cuadrilátero de Bell-Pao. El nervio músculo cutáneo, que es importante porque va a perforar al músculo coracobraquial. El nervio cubital, que va a estar en el canal epitrócleo lecraniano o surco recto epitoclear en la parte distal del brazo, junto con la arteria recurrente cubital posterior. Y el nervio mediano, que en su parte proximal o en su nacimiento va a formar la pinza anatómica u horquilla del mediano, que va a encerrar la tercera porción lateral axilar. El ácido de los pectorales, recordamos, viene a ser la función de las ramas comunicantes de los nervios pectoral lateral y medial, y va a encerrar frecuentemente, ojo, a la primera porción lateral axilar, y la pinza anatómica que ya mencionamos, que va a estar relacionada con la tercera porción de la arteria axilar, que viene a ser operación importante del nervio mediano en su nacimiento. Ahora, algunas curiosidades. Por ejemplo, la lesión de los nervios, uno nos puede preguntar en seminario, esquematiza la lesión de los nervios tal, en tal orden. O te pueden preguntar también, diga usted, por ejemplo, paciente que se lesiona el tercio medio del brazo y se le daña el canal de torsión. Indique los músculos que están afectados por dicha lesión. Entonces yo quiero que recuerden esto, porque eso vamos a ver en videos posteriores, que la lesión de los nervios, ojo, todo nervio que se lesiona, los músculos que van a sufrir esa lesión del nervio son los músculos distales a la lesión. ¿Ya? Eso quiero que recuerden bien. Y la lesión va a ser directamente proporcional al nivel de lesión. ¿De acuerdo? No es lo mismo una lesión en el canal de torsión, no es lo mismo una lesión en la parte del antebrazo, ¿de acuerdo? No es lo mismo, para hablar de nervio mediano, no es lo mismo una lesión a nivel de canal bicipital medial, y no es lo mismo una lesión del mediano a nivel del túnel del carpo. Son totalmente distintos los músculos que van a comprometerse y la función que también va a estar comprometida. Así que eso quiero que recuerden muy bien. Número 2, que los cordones posteriores, ¿de acuerdo? Se acordarán, las ramas colaterales y terminales, viene a ser parte de la inervación extensora. Y en cambio los cordones anteriores, tanto externo como interno, forman parte mayoritariamente de la inervación flexora. El posterior es extensor y el anterior viene a ser flexor. Y para hablar de los nervios, como dijimos, las lesiones, acá tenemos algunas representativas, ¿de acuerdo?
dijimos que era directamente proporcional al nivel de lesión y vamos a mencionar algunas cosas. Por ejemplo, mano en gotas, la lesión del nervio radial, principalmente se ve eso cuando hay lesión a nivel proximal, es decir, a nivel del brazo, que se ve imposibilitada la flexión del antebrazo y también de la mano, para una extensión, y obviamente tiene una mano en forma de péndulo, mano en gota, lesión del nervio radial. Mano en garra viene a ser lesión del nervio cubital, dependiendo del nivel de lesión, principalmente esto se ve en la parte distal cuando el nervio cubital está transcurriendo. Es raro ver la mano en garra cuando tenemos una lesión a nivel del epitrócleo craniano, así que quiero que recuerden bien eso. La mano de predicador, la lesión del nervio mediano, que es diferente al síndrome del túnel carpiano. El síndrome del túnel carpiano viene a ser lesión del nervio mediano en la parte del carpo, valga la redundancia, ¿de acuerdo? En el túnel carpiano. En cambio, en la mano de predicador viene a ser la lesión del nervio mediano, pues la más proximal a esta, es decir, cerca básicamente al canal bicipital medial o en su defecto en la parte proximal del antebrazo. Viene a ser cuadro clínico diferente. Aparte de mano de predicador es netamente casi motora, el componente nervioso en sí de lesión. En cambio, en su síndrome del túnel carpiano es básicamente mixto, con predominio sensitivo motor. La mano de Mozo, que algunos textos antiguos lo mencionan, que viene a ser lesión del nervio músculo cutáneo, todo esto denominado mano de simio, ¿de acuerdo? Y el hombro caído viene a ser por lesión del maxilar, por atrofia del músculo deltoides, ¿de acuerdo? Esta pequeña diapositiva sirve para resumir en grandes rasgos todo lo que hemos visto en clase. Y bueno, yo sé que cansa, así que voy a tu pequeño descansito y después damos un break de 15 minutos y continuamos con la clase. Y les hablo del seminario.